Dicen los antiguos sabios que hubo un amanecer diferente a todos los demás. Un amanecer donde el cielo parecía esconder un secreto, como si estuviera a punto de revelar, o tal vez de ocultar, algo que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Era un amanecer silencioso, extraño, casi inquietante. El viento no soplaba, los animales no cantaban, y en las llanuras interminables de Sinar, una sombra se posaba sobre la tierra sin hacer ruido, como si el destino mismo estuviera conteniendo la respiración. Pero, ¿qué estaba a punto de ocurrir? ¿Qué misterio se estaba formando bajo ese cielo que parecía observarlo todo? ¿Qué impulso tan poderoso podía unir a toda la humanidad en un solo sueño y a la vez empujarla hacia uno de sus mayores errores? Todo comenzó después del gran diluvio. Las aguas ya habían retrocedido, la vida volvía a florecer, y los descendientes de Noé caminaban nuevamente sobre un mundo limpio, pero también vacío. Un mundo sin ciudades, sin murallas, sin torres que se alzaran hacia el cielo. Era una oportunidad para empezar de cero, para volver a construir desde la humildad, desde el agradecimiento, desde la memoria de lo que Dios había hecho. Pero el corazón humano... El corazón humano siempre ha sido un enigma, un lugar frágil donde puede brotar la fe más pura o la ambición más peligrosa. Los hombres comenzaron a expandirse por la tierra, viajar, explorar, sembrar, establecer campamentos, hasta que un día llegaron a un valle inmenso, tan amplio que parecía no tener fin, la llanura de Sinar, donde un nuevo pensamiento, tan pequeño como una chispa, tan silencioso como un suspiro, comenzó a tomar forma, un pensamiento que parecía inofensivo. Pero los pensamientos, cuando se alimentan del orgullo, pueden convertirse en gigantes. Los líderes de aquella multitud se reunieron frente al valle. Miraron el horizonte, miraron el cielo, miraron la tierra fértil bajo sus pies. Y entonces dijeron palabras que cambiarían la historia para siempre. Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagamos un nombre para nosotros. La frase cayó como un trueno silencioso en los corazones de los hombres. Una ciudad, una torre, un nombre. Pero el verdadero significado estaba escondido detrás del tono, detrás de las miradas, detrás de ese sueño aparentemente grandioso. No querían recordar a Dios, querían reemplazarlo. ¿Por qué llegar al cielo? ¿Por qué un nombre? ¿Por qué un monumento que desafiara lo divino? Tal vez querían asegurar su propia gloria. Tal vez tenían miedo de volver a dispersarse. O tal vez, solo tal vez, la soberbia volvía a nacer en ellos, como una sombra que nunca desaparece. Los preparativos comenzaron. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos unidos en un mismo propósito. Fabricaron ladrillos como nunca antes se había visto. Los quemaron al fuego hasta endurecerlos como piedra. Prepararon brea para unirlos. El trabajo era intenso, constante, casi obsesivo. Y mientras la ciudad crecía, la torre comenzaba a levantarse, piso tras piso, capa tras capa, altura tras altura. Al principio era solo una construcción más, pero pronto comenzó a llamar la atención. Algunos decían que la torre tocaba las nubes, otros que se veía desde días de camino de distancia. Había quienes afirmaban, en voz baja, con temor, que el hombre estaba intentando entrar en territorios reservados solo para Dios. Pero nadie se atrevía a detenerla. La multitud estaba cegada por la emoción, por la idea de construir algo que jamás se había visto. La unidad entre ellos era perfecta, sí, pero no era una unidad de fe, sino de ambición. La torre seguía creciendo, y algo comenzó a cambiar en el ambiente. Los vientos soplaban más fuerte mientras más alto subían. Las noches se volvían inquietantes, con murmullos en la oscuridad, como si la creación misma estuviera preocupada. Los más ancianos, los que habían escuchado historias del diluvio, empezaban a sentir un escalofrío en la espalda, pero aún así, nadie se detenía. Y entonces, algo ocurrió.
algo que ningún ojo humano pudo ver, pero que cambiaría todo. Dios descendió, no con estruendo, no con fuego, no con relámpagos, sino con un silencio tan profundo que el universo entero pareció escucharlo. Observó la torre, observó la ciudad, observó el corazón de los hombres, y dijo palabras que atravesaron los cielos. Son un solo pueblo, hablan un solo lenguaje, y ya han comenzado a hacer esto. Nada de lo que se propongan les será imposible. Pero no era un elogio, era un diagnóstico, un aviso, una advertencia silenciosa de que la humanidad, unida por ambición, podría destruirse a sí misma. Entonces vino la decisión divina. No fue un rayo, no fue un terremoto, no fue un desastre natural. Fue algo aún más profundo, la confusión de lenguas. Imagina ese instante, los obreros levantando ladrillos, los arquitectos dando órdenes, los constructores intentando coordinar, los líderes gritando instrucciones desde las alturas, y de pronto una frase no entendida, una palabra que sonó extraña, un gesto que ya no tenía sentido, miradas de confusión, voces que se cruzaban sin entenderse, órdenes que no llegaban a ninguna parte. Fue como si el sonido del mundo se hubiera quebrado. Lo que antes era unidad, ahora era caos. Lo que antes era coordinación, ahora era un laberinto. Lo que antes era un sueño, ahora era una torre incompleta que se desmoronaba no por fuera, sino por dentro. La confusión se volvió miedo. El miedo se volvió desorden. El desorden se volvió abandono. Uno a uno, los grupos comenzaron a separarse. Cada uno hablaba un idioma distinto. Cada uno caminó en una dirección diferente. Cada uno buscó un nuevo hogar lejos de la ciudad que ya no tenía propósito. Y así nació la dispersión de los pueblos, las naciones, las culturas, los idiomas, los caminos de la humanidad. La torre quedó allí, silenciosa, incompleta, rota. Un monumento no a la grandeza humana, sino a su fragilidad. Un recordatorio eterno de que el orgullo puede unir, pero solo para destruir. Y de que la grandeza sin Dios nunca es verdadera grandeza, solo es una sombra que tarde o temprano cae. Y así, entre ruinas y vientos, nació el nombre que marcaría la historia: Babel, la ciudad de la confusión. Y ahora, mientras esta historia se cierra como un libro antiguo, surge una pregunta que atraviesa el tiempo. ¿En qué estamos poniendo nuestros propios ladrillos hoy? ¿En la fe o en el ego? ¿En la humildad o en la búsqueda de reconocimiento? ¿En la voluntad de Dios o en la necesidad de hacernos un nombre? Porque la Torre de Babel no es solo un relato del pasado, es un espejo. Un espejo que nos recuerda que podemos alcanzar alturas enormes. Pero si lo hacemos desde el orgullo, tarde o temprano perderemos la capacidad de entendernos, de conectarnos, de construir juntos. Y la moraleja final es clara, profunda y eterna. Todo lo que se edifica sin Dios termina en ruinas. Pero todo lo que se construye con Él jamás será confundido.